Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy nos vamos a entrar en la historia del ferrocarril subterráneo en los Estados Unidos en el siglo XIX. Así. Vamos a ver cómo esta red clandestina operaba bajo la sombra de la esclavitud Exacto. y ayudó a miles de personas a alcanzar la libertad. Es una historia fascinante, llena de valentía, ingenio y un deseo irrompible de libertad. Totalmente. Y lo que la hace aún más interesante es que esta red no era un ferrocarril real, No, para nada. ¿verdad? Usaba la terminología del ferrocarril para enmascarar su verdadera naturaleza. Exactamente, usaba la terminología del ferrocarril como una metáfora para poder comunicar Ajá. las diferentes partes de esta red. Interesante. ¿Y podrías contarnos un poco más sobre esta metáfora? ¿Cómo funcionaba exactamente? Claro, imagínate un sistema donde las casas seguras son estaciones. ¿Qué? Los guías que ayudaban a los esclavos a escapar son los conductores. Ah. Y los esclavos que escapan son los pasajeros. Ya veo. Las rutas secretas que conectaban estas estaciones eran las vías. O sea, un sistema ingeniosamente disfrazado. Exacto. ¿No? Sí, Ya. sí, es realmente asombroso ¿Sí? cómo lograron crear una red tan compleja en secreto con el riesgo constante de ser descubiertos. Sí. ¿Y cómo era el contexto social en el que operaba este ferrocarril subterráneo? Bueno, para entenderlo, tenemos que pensar en los Estados Unidos del siglo XIX, un país dividido. Claro. El sur dependía en gran medida del trabajo esclavo en las plantaciones, Ajá. mientras que el norte se inclinaba hacia la industrialización y un creciente movimiento abolicionista. Ah, Era una época de tensiones y contradicciones, Claro. con leyes como la Ley de Esclavos Fugitivos de 1793, que obligaba a la devolución de esclavos escapados, ¿en serio? incluso en estados donde la esclavitud era ilegal. O sea que incluso en estados donde la esclavitud ya no existía, los esclavos fugitivos no estaban a salvo. Exactamente. ¡Qué contradicción! Una gran contradicción. Me imagino que esta ley intensificó la necesidad de una red como el ferrocarril subterráneo, ¿no? Sin duda la ley de 1893 y luego la ley de esclavos fugitivos de 1850, que amplió aún más su alcance. Aumentaron las apuestas y el peligro para todos los involucrados en el ferrocarril subterráneo. Claro, imagínate el riesgo que corrían al ayudar a los fugitivos, Exacto. sabiendo que podían enfrentar severas consecuencias legales. Sí, por supuesto. Debió requerir un coraje inmenso. Totalmente. ¿Y cómo era la vida de los fugitivos durante su viaje hacia la libertad? ¿Qué desafíos enfrentaban? Bueno, imagínate, tenían que viajar de noche ocultándose en bosques y pantanos, Claro. evadiendo a los cazadores de esclavos y sus perros. Wow. Dependían de la generosidad y la valentía de aquellos que los ayudaban, Oye. ofreciéndoles refugio en sus casas a menudo en espacios ocultos como sótanos o áticos. Me imagino la angustia y la incertidumbre que debieron sentir sin saber en quién confiar. Por supuesto. Y hablando de confianza, ¿quiénes eran las personas que dirigían esta peligrosa operación? Bueno, había figuras extraordinarias como Harriet Tubman, una ex esclava que arriesgó su vida para guiar a otros a la libertad. Increíble. Ella no solo conocía el terreno a la perfección, Ajá. sino que también utilizaba canciones con códigos para comunicarse con los fugitivos ¿En serio? y despistar a los cazadores de esclavos. Es realmente inspirador y mencionaste que ayudó a más de 300 personas a escapar. Sí. Increíble. Su valentía y astucia la convirtieron en una leyenda del ferrocarril subterráneo. Una verdadera heroína. Exactamente. Y junto a ella, otras figuras como William Steele, conocido como el padre del ferrocarril subterráneo. ¿Qué hacía William Steele? Él documentaba meticulosamente las historias de los fugitivos, Ah. nombres, fechas, rutas, Ajá. preservando así su memoria y ayudando a reunir familias que habían sido separadas por la esclavitud. Es un trabajo importantísimo y pensar que arriesgaba su propia libertad para preservar estas historias. Sí, por supuesto, era un trabajo muy peligroso, pero fundamental para mantener viva la memoria. Totalmente. Y no podemos olvidar a figuras como Levi Coffin, un cuáquero que desempeñó un papel crucial en la organización de la red en Indiana, Exacto. ayudando a liberar a más de 2,000 esclavos. Sí, su casa, conocida como la Gran Estación Central, se convirtió en un refugio clave para los fugitivos en su camino hacia el norte. Es fascinante cómo personas de diferentes orígenes y creencias se unieron con un objetivo común, Sí. la lucha contra la esclavitud. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se organizaba esta red? Claro, Me intriga saber cómo funcionaba en la práctica. por supuesto. El ferrocarril subterráneo no era una organización centralizada con una estructura rígida, digamos. Claro, eso tendría sentido para mantenerlo en secreto, ¿no? Exactamente. Era más bien una red descentralizada de Ajá. pequeñas células independientes Mm. que operaban con gran autonomía. Ya. Esto era crucial para la seguridad, ya que si una célula era descubierta, Claro. no ponía en peligro a toda la red. Es como un rompecabezas gigante.
donde cada pieza es importante, pero no revela la imagen completa. Una excelente analogía, y cada célula tenía sus propios métodos y estrategias para ayudar a los fugitivos. Algunos utilizaban señales secretas como linternas colocadas en las ventanas, o quilts colgados en los tendederos con patrones específicos que indicaban la presencia de una casa segura. Es increíble cómo utilizaban objetos cotidianos para comunicarse en secreto. Es como un lenguaje oculto a plena vista. Exactamente. Y a veces los fugitivos se ocultaban en carretas con compartimentos secretos o incluso en ataúdes para evitar ser detectados. Wow. Era una verdadera operación clandestina llena de ingenio y valentía. Y todo esto sucedía en un contexto de creciente tensión política y social, Sí. ¿no? Con la sombra de la guerra civil acercándose. ¿Cómo influyó este contexto en el ferrocarril subterráneo? Bueno, la aprobación de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850 intensificó aún más la lucha. Claro. Esta ley, como mencionamos antes, extendió las leyes de captura de esclavos a todos los estados, incluso en el norte. Ajá. Esto generó una gran indignación entre los abolicionistas. Y aumentó el apoyo al ferrocarril subterráneo. Es decir, que la ley, en lugar de disuadir a los abolicionistas, tuvo el efecto contrario, fortaleció su determinación. Precisamente la gente se dio cuenta de que no podían quedarse de brazos cruzados mientras la injusticia se extendía por todo el país. Ya veo. Y esto, por supuesto, condujo a un aumento en la actividad del ferrocarril subterráneo, con más personas dispuestas a arriesgarse para ayudar a los fugitivos. Y finalmente todo esto desembocó en la guerra civil, y la abolición de la esclavitud. Es realmente asombroso cómo un movimiento clandestino como este pudo tener un impacto tan profundo en la historia de un país. Sí, el ferrocarril subterráneo no solo liberó a miles de personas de la esclavitud, sino que también se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia y esperanza. Un símbolo que sigue inspirando a la gente hoy en día, ¿no te parece? Sin duda, la historia del ferrocarril subterráneo nos recuerda que la lucha por la justicia y la libertad nunca es en vano. Y que incluso en los momentos más oscuros siempre hay lugar para la esperanza y la solidaridad. Y hablando de esperanza, mencionaste antes que el ferrocarril subterráneo también tuvo un impacto cultural significativo, especialmente en la música. Me encantaría saber más sobre eso. Claro, la música, especialmente el jazz, se convirtió en una forma de expresión y resistencia para la comunidad afroamericana. Muchos de los primeros músicos de jazz eran descendientes de esclavos que habían escapado a través del ferrocarril subterráneo. Y sus experiencias y tradiciones musicales se reflejaban en su música. Es decir, que la música se convirtió en un canal para transmitir la historia y el legado del ferrocarril subterráneo. Exactamente. Ritmos, melodías, letras. Claro. Todo servía para contar historias de escape, de dolor, de esperanza, de lucha. Y esta música, con el tiempo, trascendió las fronteras de la comunidad afroamericana. Y se convirtió en un fenómeno cultural que influyó en la música de todo el mundo. Y en tu libro Las Rutas del Jazz, exploras esta conexión entre el ferrocarril subterráneo y la música, ¿verdad? Claro. ¿Qué te impulsó a investigar este tema? Bueno, siempre me ha fascinado la capacidad de la música para contar historias, para transmitir emociones que las palabras a veces no pueden expresar. Y cuando comencé a investigar la historia del jazz, me di cuenta de que había una conexión profunda con el ferrocarril subterráneo. Una historia que merecía ser contada. Y al adentrarte en esta investigación, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Algún descubrimiento inesperado? Lo que más me impactó fue la resiliencia del espíritu humano. A pesar del sufrimiento y la opresión, la comunidad afroamericana encontró en la música una forma de resistencia, de celebración, de conexión con sus raíces y su historia. Es realmente conmovedor y creo que es importante recordar que detrás de los hechos históricos hay historias humanas, historias de valentía, de lucha, de esperanza. Por supuesto. El ferrocarril subterráneo es un claro ejemplo de ello. Totalmente. Cada historia de éxito es un testimonio del coraje y la determinación de aquellos que lucharon por su libertad y la de sus seres queridos. Y aunque el ferrocarril subterráneo ya no existe, su legado sigue vivo, ¿qué podemos aprender de esta historia hoy en día? ¿Qué mensaje nos deja para las luchas por la justicia social que se libran en la actualidad? El ferrocarril subterráneo nos enseña que la lucha por la justicia y la igualdad requiere valentía, perseverancia y sobre todo solidaridad. Es decir, que debemos unirnos y apoyarnos mutuamente para lograr un cambio real. Exacto. El ferrocarril subterráneo fue un ejemplo extraordinario de cómo personas de diferentes orígenes, razas y creencias pueden unirse para luchar por una causa común, arriesgando sus propias vidas para ayudar a otros a alcanzar la libertad. Y esa misma unión y solidaridad son esenciales para enfrentar los desafíos que enfrentamos hoy en día.
Porque si bien el contexto histórico ha cambiado, la lucha por la justicia social y la igualdad sigue siendo tan relevante como siempre. Totalmente de acuerdo, la historia del ferrocarril subterráneo nos inspira a no ser indiferentes ante la injusticia, a levantar nuestra voz y a actuar en solidaridad con aquellos que son oprimidos. Y para terminar nuestra inmersión en esta historia tan fascinante, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me parece una excelente idea. ¿Qué te parece si les preguntamos? ¿Cómo resuena el legado del ferrocarril subterráneo en las luchas contemporáneas por la justicia social y los derechos humanos? Me encanta. Una pregunta que nos invita a pensar en cómo podemos aplicar las lecciones del pasado a los desafíos del presente, porque si bien el ferrocarril subterráneo existió en un contexto histórico específico, su mensaje de resistencia a solidaridad y lucha por la libertad trasciende el tiempo y el espacio. Exactamente, nos recuerda que la lucha por un mundo más justo e igualitario es un esfuerzo continuo que requiere la participación de todos. Es cierto, y nos recuerda que la acción colectiva, por más pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo en la construcción de un futuro mejor. Que nunca debemos perder la esperanza, la determinación y la valentía para luchar por lo que creemos justo. Totalmente de acuerdo, porque como nos demuestra la historia del ferrocarril subterráneo, la lucha por la libertad y la justicia siempre vale la pena. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por este tema tan importante. El placer fue mío. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando esta fascinante historia y a reflexionar sobre su relevancia en el mundo actual. Hasta la próxima. Hasta la próxima.